Ahora, me llama mucho la atención cómo Dios, a final de cuentas, es algo que yo he visto ya en varias ocasiones, pero lo sigo viendo, lo vi esta semana, cómo Dios, cuando te da un tema, es muy común a veces que no te lo dé solo a ti, sino que a veces yo estoy trabajando con el mismo tema con otras personas, y lo pude ver el domingo pasado porque desde la semana pasada o antepasada empecé a trabajar en este estudio sin saber que lo iba a predicar, pero empecé a trabajar en él, y sobre la madurez. Y me llamó mucho la atención que también el domingo sobre eso habló Manuel. Entonces me di cuenta cómo Dios está trabajando sobre el mismo tema. Y entonces, bueno, vamos a comenzar. El título del texto, del estudio particularmente es Madurar es amar. Y como bien ya nos han enseñado, hay muchas formas en las que podemos demostrar que hemos madurado. Por ejemplo, cuando ya entendemos de ciertos temas, cuando ya dominamos cierto, nivel de doctrina, cuando nos desprendemos del dinero, etc. Son formas en las que demostramos que hemos madurado. Pero creo que una de las más fuertes o de las más sólidas tiene que ver con cómo demostramos el amor y precisamente con el trato que demostramos hacia los demás. Entonces, si me acompañan a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, vamos a comenzar ahí precisamente para hablar precisamente esos contrastes que hace la Biblia entre una persona que no ha madurado, que no demuestra el amor, y una persona que ya maduró. ¿Sí? A lo largo del libro vamos a encontrar bastantes ejemplos al respecto, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales. Hay algo ahí muy importante. Pablo comienza la carta a los Corintios hablando de los corintios porque habían tenido una situación de pleitos, de contiendas entre ellos, y empieza la carta precisamente como una exhortación en contra de estas actitudes. Entonces les dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, a estas personas que estaban viviendo en contienda les dijo que se veían como niños, ¿sí? O sea, es decir, un sinónimo de decir no han madurado, se están portando como inmaduros porque se están portando como a niños. Leemos el siguiente versículo: os di de beber leche y no vianda, es decir, un alimento para niños, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. El siguiente: porque aún son carnales. O sea, es decir, ¿qué tanto me estoy moviendo yo en la carne o qué tanto me muevo en el espíritu indica mi grado de madurez? Entonces, tal vez ahorita uno de los ejercicios que podemos hacer de forma individual, porque cada quien va a estar en un nivel diferente y cada quien progresa y se mueve de forma diferente, es precisamente ir identificando estas áreas en las que nosotros tenemos que ir trabajando. Entonces dice: porque hay entre nosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Y si se fijan en el versículo, nos decía como a niños. O sea, cada vez que estamos moviéndonos en pleitos, en contiendas, etcétera, estamos en el madurez. Y es algo muy interesante porque aquí también vamos a hacer un contraste de cómo la palabra de Dios enfoca más la madurez hacia la forma en que yo me comporto con los demás que mi desarrollo en el ministerio. De hecho, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, Pablo decía que daba gracias a Dios porque a los corintios no les hacía falta ningún don. O sea, es decir, era una iglesia que se había desarrollado ampliamente en los dones. O sea, es decir, su ministerio estaba creciendo, se estaba desarrollando. Y sin embargo, en el versículo 3 dice: están comportándose como niños. Quiere decir que el desarrollo que tenían en su ministerio no había sido suficiente para que alcanzaran la madurez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía tenían pleitos. Eso lo pueden después leer en su casa en el capítulo 1 y del 1 al 3. Porque unos decían: no, es que yo pertenezco a Polo, y otro: yo pertenezco a Pablo. Y entonces se peleaban por quién los había bautizado y quién los había traído a Cristo. Entonces, como se peleaban por esas cosas, Pablo decía: entonces ustedes están comportándose como niños. Si vamos a 1 Corintios capítulo 12, precisamente todo el capítulo 12 trata de lo mismo. Me gustaría que me llevaran hasta el versículo 12:31, pero de todas formas veo que algunos están tomando notas. Si lo quieren tomar nota y revisarlo en su casa, todo el capítulo 12 de Corintios precisamente habla de los dones, y dice que los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere, que a unos da dones de profecía, a otros dones de sanidades, etc.
Y que por eso, precisamente como era el Espíritu Santo quien repartía los dones, la forma en la que tú te desarrollas en el ministerio no era motivo suficiente para pelearse. Versículos más adelante, por el 24, empieza a decir que somos un cuerpo y que en el cuerpo no es más importante ni la oreja, ni el pie, ni el dedo, porque todos cumplen una función. Precisamente esta enseñanza, si la vemos en contexto, avanzando los capítulos más adelante, viene en este contexto de que era una iglesia a la que la estaba exhortando por haber estado llevándose en pleitos. Entonces, para corregir esto de los pleitos necesitan entender que el Espíritu Santo, como se le dio la gana, dio dones diferentes y cada uno de ellos es importante, cada función es importante y nadie se puede sentir más importante que el otro. Entonces, como les decía yo que desde el capítulo 1, Pablo decía que daba gracias a Dios que se habían movido mucho en dones. Por eso Pablo, antes de cerrar la epístola, les dice en el versículo 12:31: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? O sea, es decir, está perfecto que procuren trabajar en los dones, está perfecto que se desarrollen en el ministerio, pero hay algo que es mejor. ¿Qué viene exactamente en el siguiente capítulo? El amor, exactamente. Como también nos han dicho, la Biblia originalmente no se escribió en capítulos así, sino simplemente las epístolas se escribieron de corrido y posteriormente, para que uno las pueda identificar más rápido, fueron numeradas. Pero así cierra el capítulo 12 diciendo: yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, si ustedes creen que ya llegaron al tope por estar trabajando en los dones, porque están creciendo en el ministerio, todavía hay algo mejor que eso. Y entonces iniciamos el capítulo 13 con la preeminencia del amor. Y vamos al capítulo 13, por favor. Que dice el 1 Corintios capítulo 13, dice la preeminencia del amor. Y precisamente inicia haciendo un contraste con los dones. Exactamente, donde mismo que terminó lo anterior, inicia este capítulo, ¿no? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, como sabemos, el don de hablar lenguas es uno de los dones, ¿no? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, soy puro ruido y no sirvo para nada. Dice: si tuviese profecía, porque la profecía es otro de los dones, y entendiese todos los misterios y todas las ciencias, es decir, si Dios me da unas grandísimas revelaciones para enseñar, dice, y tuviese toda la fe, porque la fe es otro don, de tal manera que trasladase los montes. Acuérdense que Jesús nos hablaba de que la fe, dice, si tú tienes toda la fe del mundo y le dices a un monte, quítate, y se quita, te será hecho. ¿Por qué? Porque eso es la fe. Dice: pero y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso es que cierra el capítulo 12 diciendo: yo les muestro un camino aún más excelente. O sea, ya te desarrollaste en tu ministerio, ya hiciste crecer tus dones, ahora el siguiente nivel es este. Ese es el siguiente nivel precisamente de madurez, empezar a trabajar en el amor. ¿Por qué? Porque los dones los da el Espíritu. En realidad, todos los que han empezado a servir a Dios se han dado cuenta que conforme uno pone de su disposición para trabajar en el ministerio, realmente Dios es el que hace la obra. ¿Se han fijado cómo Dios pone todo, cómo se empiezan a hacer las cosas sencillas para que trabajes en el ministerio? Dios te acomoda los tiempos, cuando enseñas Dios te da la palabra. En realidad, el ministerio no es tan difícil, pero trabajar en tu persona para empezar a manifestar amor requiere de un esfuerzo mayor. Y por eso vienen las características del amor en el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Porque era una iglesia donde se estaban peleando. ¿Por quién era más importante? ¿Por quién venía de quién? ¿No? Que eso solo pasaba, yo me imagino, en la iglesia de los Corintios, no aquí ni en ningún lado, ¿verdad? Pero entonces dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Creo que una de las características más importantes para empezar a medir si estás trabajando o no en ti para demostrar amor es si estás buscando lo tuyo o estás buscando el bienestar de los demás. Por ejemplo, aquí también dice que no se envanece. Si te preocupa que te aplaudan, que te vean, sentirte bien con lo que estás haciendo, estás trabajando nada más en algo para ti, no preocupándote por los demás. Sin embargo, las personas que han madurado y que demuestran amor no están pensando en sí mismos sino en los demás.
Dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Uy, esta está difícil. ¿Cuántos no nos irritamos, no? Entonces, todos los días yo creo que encontramos una razón para irritarnos, ¿no? Hasta por el tráfico, porque se nos hizo tarde, qué sé yo. Porque alguien no hizo las cosas como yo quería. Hay muchos motivos para irritarnos. Sin embargo, aquí vemos un nivel de madurez. Si poco a poco las cosas que antes me irritaban me dejan de irritar, quiere decir que estoy madurando. ¿Por qué? Porque el amor, o sea, una persona madura que demuestra amor no se irrita. Entonces, conforme me empieza a bajar el nivel de irritación de las cosas, es un indicativo de que verdaderamente estoy madurando. Dice, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías, o sea, es decir, con lo que inició hablando de los dones, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Acuérdense que habla también del don de ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y por eso inicia, se fijan en este versículo, viene a cerrar la idea que yo venía hablando de que el amor es madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, es decir, una vez que maduré, dejé esas actitudes infantiles que me hacen pelearme, que me hacen estar en contiendas, que me hacen buscar lo mío, que me hacen irritarme de todo, que me hacen guardarle rencor de todo. O sea, una vez que maduro puedo dejar esas cosas y empezar a manifestar el amor de Cristo. Porque el amor que nos enseña Cristo, el amor que nos enseña la palabra de Dios, es muy diferente al amor que enseña el mundo. Muchas veces la gente cree que el amor es que la gente me dé. Si me habla bonito, si me compra, si me lleva, si me hace, eso es amor, ¿no? Se confunde mucho también el amor con la pasión, por ejemplo, sobre todo con la pasión sexual. Pero la descripción que está dando Pablo aquí del amor, de lo que es el amor que Dios pone, el amor que viene inspirado por el Espíritu Santo, es muy diferente. Es el mismo amor que tuvo Cristo por nosotros. Dice que Él dio su vida por la iglesia, ¿no? Él entregó todo lo que Él era. Dice la palabra de Dios que Él también se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba buscando lo suyo. Por eso Jesús también le decía al Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, no estaba buscando lo suyo en ningún momento, ¿no? Jesús mostró este tipo de amor y este es el tipo de amor que nosotros debemos de buscar desarrollar. Ahora, si continuamos, precisamente otro ejemplo donde nos habla de esto es Gálatas. También obviamente no nos va a dar tiempo a hacerlo aquí, pero para los que veo que están tomando nota y quieren estudiarlo en su casa, si lo leen de corrido Gálatas capítulos 4 y versículo 5, se van a dar cuenta que tiene el mismo sentido que le dimos ahorita el capítulo 12 y 13 de Corintios, va más o menos por ahí. La epístola de Gálatas, si vamos a Gálatas empezando por el capítulo 4, también se escribió como una exhortación, solo que ahí la pata de la que cojeaban era otra. Los Gálatas habían cometido el error de empezar a justificarse por medio de la ley y se habían desprendido de la gracia. Entonces, también la carta de los Gálatas es una exhortación para que dejaran esas actitudes y empezaran otra vez a regresar a la enseñanza de la gracia. Y entonces les dice a los Gálatas en el versículo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Es decir, cuando tú te comportas bajo los rudimentos del mundo, que ¿qué son? No son otra cosa más que las obras de la carne, te estás comportando como niño. Cuando tú no estás gozando de la libertad que Dios te dio para dejar atrás el pecado, para dejar atrás las obras de la carne, estás siendo inmaduro. Y la forma en la que te vas a dar cuenta cómo has madurado en la palabra de Dios es cuando empieces a dejar atrás esos rudimentos del mundo y te empieces a fundamentar en los de Cristo. ¿Sí? Entonces, y tiene que ver con el desarrollo de nuestra verdadera identidad en Cristo. Si nos bajamos versículos más adelante, en el Gálatas 4, 19, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, es decir, es necesario que se desarrolle la identidad de Cristo. ¿Y cuál es la identidad de Cristo? Dijimos, el amor.
el dar todo por los demás, el dar todo por beneficio de los demás, el no buscar lo mío, el no pensar en mi propio beneficio, el no estar pensando nada más en lo que a mí me gusta, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, sino en lo que los demás necesitan. Ese es el carácter de Cristo. Entonces por eso les decía Pablo aquí en el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nos vamos al 15, digo al Gálatas 5, un capítulo adelante. El 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, es decir, cada vez que te estás comportando de forma inmadura, cada vez, mientras no madures, digámoslo así, vas a seguir comportándote como esclavo. Por eso decía Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, es decir, no madurar nos hace vivir en esclavitud. ¿Y esclavos de qué? Esclavos de nuestras concupiscencias, esclavos de las obras de la carne, esclavos del pecado. Entonces, aunque Cristo ya haya muerto por nosotros, Él ya nos hizo nuevas criaturas, pero si nosotros no trabajamos en trabajar que Cristo sea desarrollado en nosotros, vamos a seguir viviendo en esclavitud. ¿Sí? Por eso decía, entre tanto que del heredero es niño, de nada difiere del esclavo. Entonces seguimos en el capítulo 5. 13, vamos a Gálatas 5:13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. ¿Ven aquí cómo otra vez está relacionando la libertad como algo ajeno a las obras de la carne? Dice: sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, es decir, la libertad tiene que ver con el amor, con ese grado de madurez. Y dice en el 14: porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, o sea, si estás en pleitos, en contiendas, mirad también que no os consumáis unos a otros. E inmediatamente vienen las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice el 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, falta mucho en la lista, ¿no?, que incluye. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahora aquí viene la relación con lo que habíamos leído antes. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El fruto del Espíritu. ¿Una planta que no ha madurado puede dar fruto? Entonces, para que se manifieste el fruto del Espíritu, es necesario que yo madure. En el momento en que yo estoy mostrando amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, es porque estoy madurando. Pero el fruto se da de dentro hacia afuera, no es algo que se force. O sea, tú no le puedes colgar unas manzanas ya listas a un árbol de manzanas. El árbol las tiene que dar desde adentro, botar desde adentro. Es lo mismo. Yo no me puedo esforzar en decir, como se enseñaba en la doctrina vieja, me voy a portar bien, me voy a portar bien, y voy a hacer una manda por portarme bien, y voy a dejar de mentir, y voy a dejar de mentir, y voy a dejar de mentir. Porque entonces lo que estás haciendo es colgarte el fruto desde afuera, y pues no se puede. Te lo pegas y se cae. ¿Sí? Por eso es que cuando uno trata de portarse bien bajo esa lógica, termina fracasando. Esa es la verdad. O sea, es como la dieta, ¿no? O sea, dices, ay, ahora sí yo voy a comer bien, y a los 3 días fracasa. ¿Por qué? Porque no venía desde adentro esa convicción. Y sin embargo, se han encontrado con gente que se mete, por ejemplo, en una convicción de decir, ya no voy a consumir refresco y ya nunca más vuelvo a tomar refresco, pero porque realmente se convenció. Es lo mismo el fruto del Espíritu. No es algo que tú te esfuerces por hacer, sino que es algo que te viene desde adentro en la medida que tu espíritu va madurando. ¿Sí? Es algo que te empieza a brotar naturalmente conforme estás en la palabra de Dios. Los que ya llevan más tiempo en la palabra, si notan que más tiempo permanecen en gozo, a pesar de las miles de aflicciones que hay en el mundo, felicidades, quiere decir que están madurando, que precisamente están dando el fruto del Espíritu.
sobre todo en esta situación tan terrible que se vive en el mundo, que hay crisis económica, crisis de no sé qué, crisis de esto, crisis de otro, y uno permanece en gozo, es porque estamos madurando y nuestro espíritu está dando ese fruto. Si podemos, por ejemplo, tener paciencia cada vez a las personas que necesitan paciencia, es porque precisamente nuestro espíritu está empezando a fructificar en lo que la palabra de Dios ya puso en nosotros. Así es como vamos a irnos midiendo cómo hemos madurado. Y fíjense, creo que todas estas palabras que hablan del fruto del espíritu son fáciles de definir. Por ejemplo, el amor lo leíamos en 1 Corintios 3, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero de la mansedumbre y la templanza, les quería leer unas definiciones de un diccionario. Dice que mansedumbre viene de la palabra prautes en griego y que significa apacibilidad, dulzura, humildad, pero no en el sentido de debilidad, sino más bien fuerza. Tiene que ver con no defenderse aunque se tengan argumentos para hacerlo. Y muchas veces, ¿cuántas veces? Por estar seguros que tenemos la razón, no actuamos con mansedumbre. Por ahí había leído un dicho que decía, más vale, ¿cómo se dice? Tener paz que tener la razón. A veces, por empeñarnos en tener la razón, perdemos la mansedumbre y nos podemos meter en un pleito. Por eso me gusta esta definición de mansedumbre que dice, tiene que ver con no defenderse aunque se tengan los argumentos para hacerlo. Porque muchas veces con los argumentos, por decir, es que tengo la razón, vamos en contra de las características del amor. Y entonces herimos a la gente, somos ofensivos, somos groseros. ¿Por qué? Porque tengo la razón. Sin embargo, la Biblia aquí nos está mostrando que el amor y que el fruto del Espíritu va más allá de tener la razón. Tiene que ver en cómo tratas a los demás. Y si el tener la razón te va a hacer ofender a alguien, es mejor entonces que te lo guardes para otra ocasión en que lo puedas decir de un buen modo. Si el tener los argumentos para defenderte te va a hacer que vivas en disensiones, en pleitos, en contiendas, aún con los de tu misma casa, pues entonces busca otra forma de demostrar que tienes la razón. Sí, no estoy diciendo que uno viva en mentiras y que niegue lo que piensa, pero hay formas de decir las cosas y momentos, y por eso se dice, la mansedumbre tiene que ver con no defenderse. A veces vale la pena guardarlo para después, ya mañana en el que no estemos tan enojados. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a actuar conforme a las características del amor, porque el amor no busca lo suyo, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, el fruto del Espíritu tiene que ver con lo mismo que estábamos leyendo. Entonces, vamos a leer algo. Jesús sobre eso también hablaba del amor. Si me acompañan a Mateo 5, 38 al 48, por favor. Y habla del amor también, pero ya es explicado por Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 38. Dice, y se titula precisamente el amor a los enemigos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, quítate la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, viene otra vez que ver con demostrar el carácter de Cristo formado en nosotros, porque aquí dice Jesús, cuando tú actúas desinteresadamente hacia los demás, te muestras como un hijo de tu Padre. Dice que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es la perfección? El amor. O sea, ¿y cómo? Como vuestro Padre, así sean ustedes. Cuando amas desinteresadamente a los demás, es cuando estás mostrando verdaderamente la esencia de Dios en ti. Por eso es que Génesis 1, 26 al 28 dice que el ser humano fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, porque desde el principio de la humanidad Dios pensó que reflejáramos su esencia aquí en la tierra. Pablo lo decía por eso, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, porque esa es la meta, que mostremos al Padre. Por eso aquí termina diciendo, habla del amor y cierra diciendo,
sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y para cerrar el estudio vamos a 1 Juan capítulo 4, donde precisamente habla del amor en ese mismo sentido. En el sentido de que cuando estamos amando, estamos mostrando a Dios. Y precisamente se titula el capítulo Dios es amor. Sí, voy a leer nada más unos versículos salteados, pero lo pueden leer todos ustedes completos. Es que 1 Juan capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante. Pero bueno, vamos a leer el 12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Se fijan que tiene que ver con lo mismo que enseñaba Jesús? O sea, el amor es lo que nos hace perfeccionarnos y mostrar a Dios. Y dice en el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, o sea, en Dios, permanece en Dios y Dios en él. O sea, cada vez que estamos manifestando el amor, como nos lo enseña Corintios 13, es que estamos mostrando a Dios en nosotros con los demás. Por eso, en uno de los versículos aquí, ahorita no me acuerdo cuál de eso, dice que el que se enoja contra su hermano es homicida. ¿Por qué? Porque el estar en pleitos sin contiendas te lleva precisamente al lado contrario del amor, que es el odio, y eso lleva a matar, lleva a los pleitos, lleva a herir a la gente. Pero bueno, aquí nos está hablando de lo contrario, precisamente de mostrar el amor de Dios con nosotros, porque Dios es amor. Si Dios está en nosotros, ¿todos recibimos a Cristo aquí? Sí. ¿Alguien no le ha recibido? Entonces todos tenemos a Dios en nosotros. Entonces si lo tenemos, podemos mostrar el amor de Dios hacia los demás, ¿sí? Y por eso el 21 cierra con este mandamiento. Se fijan, tiene lo mismo que ver con nosotros. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque todos estos versículos que les leí, y otros más que ya no, porque el tiempo no me alcanzó, tiene que ver con el trato hacia los demás, como yo demuestro mi madurez. Si se fijan, yo les decía, aquí la Biblia nos enseña que madurar es amar. Y todos estos versículos tienen que ver con mi trato hacia los demás, con cómo me llevo en el día a día con la gente, con las fricciones que tenga o no tenga con los demás en el día a día. Es ahí donde se va demostrando la madurez. Son en esas oportunidades que tenemos, yo creo que cientos al día, de demostrar amor o de manifestar todo lo contrario, las obras de la carne. Demostrarnos como niños, como esos niños fluctuantes, como esos niños que no han todavía recibido su herencia, como decía en Gálatas. Si están en todas esas oportunidades en que cuando el otro me habla mal, yo le contesto más mal, en que cuando el otro se equivocó, yo le voy a mostrar, y se fija la definición del amor, dice que no se envanece. Y si yo veo que el otro se equivocó, y voy a demostrarle que está equivocado y lo voy a humillar y no estoy actuando con amor, me estoy envaneciendo sobre él, lo estoy humillando. Entonces todos los días en nuestro trato hacia los demás tenemos la oportunidad de demostrar cómo va trabajando Dios en nosotros. Y entonces, aunque no lo voy a leer, lo voy a dejar para los que están tomando nota, porque se podrá decir uno, bueno, ¿y cómo maduro, no? Entonces, porque suena medio difícil, y no tanto. En Mateo 13, del 18 al 23, Jesús explica la parábola del sembrador. Y recordemos que ahorita les leía también que el fruto del Espíritu es amor. O sea, cuando fructificamos, es cuando hemos madurado. Pero ¿cómo es que damos fruto? Y aquí en la parábola del sembrador, cuando le explica, específicamente en el 23, habla de varios ejemplos que la palabra de Dios cae en diferentes tierras, es decir, en diferentes personas, y no da fruto por varias razones. Una de ellas es por los afanes de este siglo, por el engaño de las riquezas, por ejemplo, por la persecución, por la aflicción, que si se fijan, todo eso tiene que ver con las obras de la carne. Por ejemplo, si el engaño de las riquezas no ha dejado que la palabra de Dios fructifique en ti, es porque todavía andas en envidias, en avaricia. O sea, tiene que ver con las obras de la carne. Sin embargo, ¿quién es el que sí da fruto? Nos dice el 13:23 de Mateo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué fruto va a dar? El fruto que leíamos en Gálatas de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que va a dar la persona que oye y entiende la palabra. Esto lo hemos también estudiado muchas veces con dinero y también funciona así, pero también fructificamos en estas cualidades. El amor se multiplica también.
El amor crece, nuestra paciencia crece y se multiplica. Nuestra templanza y nuestra mansedumbre hacia los demás también se multiplican. Pero ¿cómo va a fructificar de esa forma multiplicándose? Cuando oímos y entendemos la palabra. Yo les decía que el fruto no se da de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Si yo quiero de forma natural, de forma espontánea, empezar a manifestar estos frutos del Espíritu en mi vida, necesito estar atento a escuchar y a entender la palabra que se me enseña. Leyéndola de la Biblia, porque para entenderla necesito yo también poner de mi parte y estudiarla. Atendiéndola, escuchándola, confesándola, poniéndola por obra. Necesito estar anclado de la palabra de Dios, si no, nunca voy a dar fruto. Si no, siempre me voy a ver batallando en esforzarme. Ahora sí no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir, y cuando menos me dé cuenta ya lo hice. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento es por gracia, es algo que se te da gratis solo por permanecer en la palabra. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto cierro, los bendigo en nombre de Jesús. Muchas gracias por escucharnos.